esto no es un partido de fútbol, esto es una confrontación real y de hecho la titular del Fondo Monetario Internacional hace unas horas ha reconocido que es un peligro, y ya hablaremos también en otros programas de ello, que es un peligro el enfrentamiento de dos bloques. ¿Cuáles son esos dos bloques? ¿De qué estamos hablando? Es más que una guerra. Soy Roberto de la Madrid y es momento de revisar el mundo. Comenzamos. Y esto, claro, es Detrás de la Razón, a pesar de la censura. Usted sabe, estamos regresando nuevamente después de más de una semana. Nos castigaron las redes sociales. YouTube nos castigó, nos dijo: no pueden ustedes seguir transmitiendo. ¿Por qué? Porque le han faltado al respeto por preguntar y cuestionar cosas que no se deben. Ya les explicaremos el lunes en un micrófono cerrado exactamente qué es lo que pasó. Vámonos directamente con Javier Martínez. Usted lo conoce perfectamente bien, analista internacional que tiene siempre sus clases maestras, que recapitula lo que está pasando día a día y de lo que nos debemos de enterar. Javier, un gusto saludarte. Una confrontación prácticamente entre Occidente y Oriente, y empecemos a desmenuzar todo, a analizar. Adelante, Javier. Un placer retomar con más fuerza aún y con más ganas Detrás de la Razón. Esta especie de visión de Occidente versus o contravisión de Oriente la voy a empezar a desgranar a través de los datos de hace 48 horas del Fondo Monetario Internacional, en la que en su actualización o reactualización semestral hacía una comparativa de los BRICS, de los BRICS tal como están ahora: China, India, Rusia, Brasil y África del Sur, lo que ha sido su evolución tomando tres fechas: el año 2000, el año 2023 y la previsión del Fondo Monetario Internacional para el 2028, comparada con la OTAN más el AUKUS. Pues bien, entiendo por qué determinadas personas en Occidente que no creen en la cooperación y en el desarrollo mutuo empiezan a temblar. El BRICS, el PIB, entendido PIB mundial en paridad al poder de compra PPA, es decir, lo que representa en porcentaje los BRICS en estos tres momentos que he dicho son: en el año 2000 los BRICS con respecto al PIB mundial representaban un porcentaje del 18,1%. Repito, en paridad al poder de compra. En el 23 años después, vemos que de este 18% han pasado a representar el 32,1% de todo el PIB mundial, y están creciendo por los crecimientos imparables de China y de la India. Recordemos, países BRICS: China, India, Rusia, Brasil y África del Sur. Teniendo en cuenta todo esto, la previsión del Fondo Monetario Internacional, y es muy conservadora, dice que solo con estos países, no con las incorporaciones que están previstas y que voy a comentar también, el PIB según previsión del propio Fondo Monetario Internacional, el PIB en el año 2028, dentro de unos pocos años, ya representará más del 33%, cercano al 34%. Si bien existen países candidatos para ampliar los BRICS, estos países candidatos
son Indonesia, México, Arabia Saudita, Egipto, Irán, Nigeria, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, Argelia, Bielorrusia y Túnez. Teniendo en cuenta que los BRICS, en la próxima cumbre que va a haber en África del Sur, van a ir ya seleccionando o integrando de 1 a 2 países por año de aquí al 2028, viendo el PIB del PPA 2023 de cada uno de estos países que acabo de citar y las previsiones del propio Fondo Monetario Internacional para el 2028, si se integrasen todos estos países y estuvieran integrados en el año 2028, el porcentaje de PIB que representarían los BRICS, que cambiarían de nombre, evidentemente, contando con estos 10 a 15 países nuevos, ya tendrían más del 44% del PIB mundial. Hagamos la comparativa, sin tener en cuenta, por supuesto, Turquía, porque Turquía, curiosamente, si decidiera incorporarse a los BRICS, este 44 se transformaría en un 45%. Ahora vamos a ver el PIB de los Estados Unidos en relación al PIB mundial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el PIB de Estados Unidos, año 1945, era el 50% del PIB mundial. En el año 2000, para tomar ya comparativas iguales de fechas, en el año 2000 ya representaba solo un 20,3%. Pero en el año en curso 2023, ha bajado al 15,4%. La Unión Europea, para ir agregando el bloque OTAN, porque la Unión Europea no deja de ser una prolongación de la OTAN, como estamos viendo, la Unión Europea en el año 2000 representaba el 20% del PIB mundial, también el 20,3%, y en este año en curso el 14,6%. Si sumamos a esto la desdolarización de los intercambios mundiales que ya ha sido iniciada por Rusia y puesta en marcha por todos los países BRICS y que aún no ha producido sus efectos y que yo digo que se empezarán a ver en las próximas actualizaciones del Fondo Monetario Internacional o bien para octubre de este año o como muy tarde en abril del próximo año, veremos cómo los porcentajes todavía de lo que pesan los BRICS en la economía mundial serán todavía más grandes que los datos que estoy dando ahora, porque la OTAN más el AUKUS representan, es decir, todos los países de Estados Unidos y Unión Europea y países de la OTAN más Australia, y doy datos del propio Fondo Monetario Internacional, representan el 35,7% del PIB mundial. Si estoy diciendo que la previsión del Fondo Monetario Internacional será del 44% para los BRICS si integran estos nuevos países, ¿quién habría ganado la batalla de la competencia económica? Está claro. Terminaría esta parte, además, con una frase que acaba de lanzar en las redes Ray Dalio, el CEO, el presidente de Brightwater Associates, que advierte del peligro de una recesión económica en Estados Unidos en una entrevista a la CNBC que ha dado escasas horas, en donde habla de los ciclos económicos y del ciclo de decadencia de los Estados Unidos. Y para terminar, como decía, la caída del dólar con recesión en Estados Unidos en el fondo no es algo que yo esté diciendo, están diciendo analistas de Capital Service, como los analistas de MPS, que es la banca monte dei Paschi di Siena, que habla de una caída en el segundo semestre de este año en Estados Unidos de un 5% del dólar, pero es que hay otros todavía que auguran problemas en el sistema bancario de los Estados Unidos con un impacto en el mercado inmobiliario y en la construcción, y por ello hablan incluso de unas caídas entre el 10% y del 15% del dólar entre un año, año y medio. Por lo tanto, la proporción de las reservas de divisas que denominamos en dólares dentro del propio Fondo Monetario Internacional, en el año 92, las reservas de divisas en dólares del Fondo Monetario Internacional eran del 72% en dólares. Actualmente están
en el tercer trimestre en el 59% y van bajando. Es decir, se avecinan, como han comentado en el club de discusión Valdai en Moscú hace escasos días, en el nuevo orden económico, ¿es realmente posible acabar con el monopolio del dólar? Pues piano, piano, s'anda lontano. Ya que lo mencionaste, Javier, y para nuestro público, sobre todo porque mucha gente anda hablando de eso, ¿nos puedes decir en unos segundos qué es esto de la desdolarización? La desdolarización no es nada más ni nada menos que debido a las torpezas de las administraciones americanas tratando como vasallos incluso a los aliados, y no digamos a los que en determinado momento considera enemigos, el quedarse con las reservas extranjeras de otros países, como ya lo hicieron con Libia, como lo hicieron en Irak, como lo han hecho con Rusia, el quedarse con las reservas en bancos extranjeros denominadas en dólares que tienen otros países soberanos, hace que la propia moneda, el dólar, se diga otros países, ¿cómo voy a tener mis reservas solo en dólares si en cualquier momento puede llegar una orden extraterritorial e ilegal desde el punto de vista del derecho internacional a quedarse con las reservas de mi país que tengo denominadas en dólares en otros bancos de otros países? Por lo tanto, empecemos a cooperar en otras monedas, en las relaciones bilaterales, utilicemos las monedas propias de cada uno de los países, como lo que está haciendo... la desdolarización ha llegado para quedarse. Esta pérdida de confianza que yo estoy comentando en todo Occidente, en concreto por Estados Unidos, viene por la congelación de activos de varios países, que es lo que estoy comentando. En el caso de Rusia, de los 630.000 millones de dólares que tenía en reservas, han robado 300.000 millones de los cerca de los fondos internacionales que tenía Rusia en bancos en Estados Unidos, Unión Europea, UK y Canadá. Anteriormente he dicho cómo lo han sufrido países como Irán, como Venezuela. Por lo tanto, los BRICS están discutiendo activamente ahora la formación de sistemas de pagos alternativos liderado por Estados Unidos, y reducir el volumen de sus reservas en dólares. Es decir, en esta cumbre que estaba comentando antes de Valdai del 5 de abril, incluso había analistas, tengo todos los análisis, analistas occidentales en esa invitación en Moscú, canadienses, y estoy recordando, ahora no sé el nombre, no lo tengo a mano, que algunos hablaban de acabar con el vampiro chupador contra un sistema neocolonial que ha sido hasta ahora la dominancia del dólar en la economía desde la Segunda Guerra Mundial. Es decir, Estados Unidos en el pasado, recordemos, hacía guerras contra los países que cuestionaban su hegemonía del dólar. Recordemos Libia, Irak, hacían no solo chantaje en pos de los intereses de Estados Unidos en las asambleas generales de Naciones Unidas, pero es que hoy día Estados Unidos, ya no hace esas guerras. Ya sé quién fue lo que dijo lo del vampiro chupador. Fue una profesora de Derecho de Estudios Políticos de la Universidad de Manitoba, en Canadá, es decir, alguien occidental, Radhika Desai, que expresó, y lo traduzco, el fin de la hegemonía del dólar estadounidense liberará al mundo del vampiro chupador que es el sistema financiero USA. Y una de las ventajas de reemplazar ese sistema delirante, dice esta profesora, por uno más sano, es que los productos producidos, sí, lo traduzco bien, los productos producidos por los países no occidentales obtendrán el valor que merecen en los mercados internacionales. Las monedas de los países no occidentales son artificialmente desvalorizadas, por lo que los productos rusos, indios, chinos, latinoamericanos no reciben el valor que se merecen cuando están referenciados en una moneda que juegan políticamente
a los intereses en contra de los intereses económicos de estos países. Y terminaría a tu pregunta, 7 señales de la desdolarización mundial que acaba de empezar y se va acelerando. Son los BRICS, ya hemos visto, que representan el 40% de la población mundial y cerca de una cuarta parte del PIB, pero que va creciendo. Luego, la transición y a la liquidación en monedas nacionales en las relaciones bilaterales, como por ejemplo China en el acuerdo con Brasil, intercambiar renminbis contra reales, Luego también en la última cumbre que hubo de la ASEAN en Indonesia el 28 de marzo pasado, se habló del sistema de transacciones en moneda local, el TML, ampliación del anterior LCS, sistema de liquidación en moneda local. Otro ejemplo de cómo va la desdolarización mundial es Arabia Saudí, socio de diálogo de la Organización de Cooperación de Shanghái, con sede en Beijing, como ha firmado Salman bin Abdulaziz el martes de la semana pasada. Ya son socios de diálogo Arabia Saudí, Qatar y Turquía de la Organización de Cooperación de Shanghái. China, además, ha tenido ya la primera transacción de gas natural licuado en yuanes a través de una operación que se hizo a través de la Bolsa de Petróleo y Gas Natural de Shanghái, una bolsa de liquidación en moneda china, en una operación que Total Energies, con el gigante estatal de petróleo chino, importaban el petróleo eran 65.000 toneladas de Emiratos Árabes Unidos. Y esto no pasó por el dólar, esto ha sido directamente a través de yuanes, a través de la moneda china, el renminbi. Y luego otros ejemplos, tenemos el ejemplo de Rusia en los intercambios que hace con la India, que lo hace con monedas locales, como dijo el secretario de Comercio de la India, facilitar el comercio en rupias el 31 de marzo del 2023, o la operación con Malasia, o la operación de la propia Arabia Saudita con Kenia, con el presidente de Kenia, William Ruto, que la compra de petróleo se hará no pasando por dólares, sino a cambio de chelines keniatas, con un tope del chelín keniata. Por lo tanto, repito, la caída del dólar y la caída, el descenso de la economía norteamericana es un hecho, no es un desideratum. Bien, pues vámonos directamente a la que bien explicado nos los has planteado, nos los has dibujado ahí en tu pizarrón intelectual, o en la pizarra intelectual. Vámonos directamente a los puntos de fondo. Uno de los indicadores de riqueza, de bienestar para el mundo, incluso, sobre todo para los europeos, pues es Alemania. Y yo te pregunto, Javier, viendo lo que pasó incluso hace pues unos meses y que ya se venía fraguando estos arrestos en Alemania porque iban a derrocar al gobierno, y luego además las preocupaciones por la energía atómica, las inflaciones, el problema de la banca. ¿Cómo está Alemania como indicador de la riqueza de Europa, como derrotero de Europa y como indicador también de la riqueza del mundo? ¿Alemania está libre y fuerte como nunca o está bloqueada? Desgraciadamente no, y el empecinamiento por la servidumbre voluntaria de los políticos que rigen Alemania está haciendo mucho mal a la población alemana. Alemania está bloqueada, y lo digo así bien el término, por la inflación, por la recesión, y voy a decir lo de la recesión, a pesar de las opiniones de 4 institutos económicos alemanes. Repito, Alemania está bloqueada por la inflación, la recesión y el desplome inmobiliario. Estamos viendo una inflación a cierre marzo de este año, 2023, el índice general es 7,4%, y si bien puede decir el gobierno que ha decrecido el ritmo de la tasa interanual por la bajada del precio de los precios energéticos, los últimos movimientos de la OPEP se lo van a poner un poco mal. Porque además lo que importa a la población
en una primera línea, que son los alimentos, el incremento de un 22,3% en febrero y ahora un 0,50 más a este incremento sigue siendo preocupante. Y todo pese a los esfuerzos del Banco Central. Yo me pregunto, ¿deberíamos confiar en Christine Lagarde? Las tasas oficiales del euro al 3,5% en los últimos meses. Pero la realidad es que los precios energéticos, que si bien frenaron en marzo su ascenso, van a tener repuntes. El sindicato alemán, uno de los sindicatos alemanes, ha logrado incrementos salariales del 8,5%, pero estamos viendo que los incrementos de los alimentos están en un 22,3% en febrero. Y si bien, y ahí estoy en contra de lo que dicen, yo me baso en la Agencia Federal de Estadísticas Alemana de Statis y cojo mis datos de las estadísticas oficiales, no me lo invento. Pero hay institutos de opinión, institutos de análisis, como el Instituto IFO, el Instituto Kiel o Kiel, se pronuncia Kiel, para la economía mundial, el Instituto Halle para la investigación económica y el Instituto RWI Leibniz. Dicen que se va a poder evitar la recesión. Yo me baso en los datos, repito, de la Agencia Federal Estadística de Statis y creo que Alemania inició la recesión en el año 22. El PIB, el primer trimestre de recesión, y en los últimos 4 meses del 2022 la economía germana frenó en seco. Cuando se dice que estos otros institutos que no, que el crecimiento del PIB es ahora un 0,2 es insignificante. La inflación sube al 7% o más. Habrá una disminución como vengo diciendo, en el segundo semestre del 2023 por todas las estupideces que las administraciones y los gobiernos de los países europeos están haciendo. Y en los últimos, repito, este incremento del 0,2 es insignificante y según Reuters, Alemania dice evitará por poco la recesión. Sigo diciendo que Alemania entrará o ha entrado en recesión porque fue un pronóstico que el propio Bundesbank, que lo han tapado, afirmó de la entrada en el primer trimestre de este año ya, los meses de enero, febrero, marzo, de Alemania en recesión. Otro frente abierto en Alemania son los costes financieros. Los costes financieros hunden al mercado inmobiliario alemán. Está habiendo un encarecimiento de los costes de financiación, hay una escasa oferta, más una caída de la demanda desde julio del 2022 y una caída de precios 7,7% con una previsión del 25% en 2023 en el mercado inmobiliario. Las pérdidas son millonarias para las inmobiliarias. Me he basado en la mayor y he buscado la mayor inmobiliaria de Alemania, LEG, L-E-G-Wohnen, W-O-H-N-E-N. Esta tiene una cartera de más de 167.000 apartamentos en alquiler, más de 500.000 de residencias, 7 sucursales en el estado natal de Neue Rhein-Westfalen. Ha tenido una caída bursátil en estos días, esta semana pasada, de un 63%, tras los recientes máximos históricos. Se ha pedido hasta la supresión del dividendo de los accionistas de LEG Wohnen. Con eso quebró el Silicon Valley, ¿no? Con el 60% claro, quebró el Silicon Valley. Claro, es que estamos viendo una caída del mercado inmobiliario en Alemania, tanto residencial como en oficinas, pero no se queda solo en Alemania. Esta caída del mercado inmobiliario está viéndose también en Holanda, en Suecia, en Noruega, en Dinamarca. Las principales ciudades de la Bundesrepublik Deutschland, de Alemania, si no hay dinero, si no hay liquidez, si es que hasta el ahorro se está conteniendo. La guerra económica que nos están haciendo, voy a decirlo así, los Estados Unidos a la Unión Europea, tiene sus cómplices y su caballo de Troya dentro de las personas que comandan las instituciones europeas. Entonces, la población es la que está siendo perjudicada, porque incluso en España, que se canta a bombo y platillo que España va bien, todos los gobiernos en España, de derechas o de izquierdas, siempre dicen que España va bien. Debe ser como algo que tienen
se les obnubila el cerebro cuando entran en el Palacio de la Moncloa. Yo pediría que A ver, cualquier gobernante en España jamás ahí va a la pregunta, Javier, justamente a lo que estás diciendo de España. La siguiente pregunta es algo que nos importa muchísimo a todos los países latinoamericanos, porque en mayor medida todos tenemos relación con España. Como se dice aquí en México, Javier, ¿qué onda con España? ¿Qué está pasando con España? Y sobre todo sus importaciones de gas ruso. A ver. Bueno, si me permites, antes de empezar con las importaciones, te diría que a pesar de la propaganda, y todos los gobiernos, todos hacen propaganda, en España estamos teniendo ¿cómo decirlo?, una tormenta perfecta. Tenemos malas cosechas, un incremento de las semillas y de los fertilizantes, unos precios exorbitantes, por lo tanto, mal el campo, mal la ganadería. Luego estamos teniendo a fecha marzo, una inflación que dicen es solo el 3,3%. Falso, hay que ver también la subyacente, la llamada inflación subyacente, que está el 7,5%. Pero si miro la que importa, repito, a la gente, que dice, porque ha habido un abaratamiento de los combustibles y de la electricidad en marzo con respecto al mes de abril, pero todavía no se han hecho la reacción a la subida de la OPEP Plus. Entonces, si miro el incremento que está habiendo en precios de los alimentos, en España es un 16,5% frente al 16,6% en febrero. Entonces vamos a un ritmo que por eso salían personas el otro día en un programa de televisión y decían, el ahorro está bajando en España, las personas no pueden ahorrar, pero sí que no pueden llegar a final de mes. Y cuando me preguntabas por España y sus importaciones de gas ruso, como se juega con esas dobleces y con esas falacias y con estas mentiras, España, a pesar de las sanciones a Rusia, a pesar de ir de correveidile de Biden por los pasillos, el presidente de España en las últimas cumbres, intentando que Biden le devolviese la palabra, España lidera las compras en el año 2023 de gas ruso. Primero España, después Bélgica y después Francia. Y son datos que yo no me invento. Repito, datos Bloomberg, agencia Bloomberg, que hace un seguimiento de los buques cisterna. España ha incrementado a la fecha un 84% la compra de gas natural licuado ruso. Porque, a ver, desde el principio de la operación militar rusa, el 24 de febrero del 2022, Rusia suministraba, cuando decían la enorme dependencia de Europa o de parte de Europa del gas ruso. A ver, el gas ruso suministraba a través de la red de tuberías, antes de ser dinamitadas en estos actos terroristas, suministraba el 40% de todo el gas consumido en la Unión Europea. Actualmente solo el 10%. Pero ¿qué pasa? De ahí han pasado, en vez de por tuberías, por buques. Los ecologistas estarán contentos. Es decir, ya no va por tuberías, ahora va por buques y lo que eso supone. De ahí que el gas natural por tuberías vaya al 10%, pero en cambio en España se haya incrementado el 84% cuando teníamos gas directamente desde Argelia por tubería. Pero bueno, eso un día, si hay un tribunal de la verdad, podrán explicar qué comisiones o qué prebendas o qué coimas o qué puñetas ha hecho cambiar a un gobierno su estrategia energética sin tener dependencia del gas ruso a tener actualmente, ya digo, un incremento del 84% del gas ruso y proclamar que ese es el abanderado de la OTAN. Estamos hablando de importante, porque y encima el precio más elevado de este hidrocarburo, si es gas natural licuado vía buques, el precio del gas es mucho más alto que cuando iba por oleoducto, ya fuese el oleoducto de Argelia o ya fuese la vía que tenía Alemania con el Nord Stream 1 y con el Nord Stream 2. De hecho, los países de Europa que mejor han sufrido, es decir, que menos han sufrido este impacto energético tras la intervención rusa, son los países que conservaban el Turk Stream, es decir, el gasoducto vía Turquía, los Balcanes, Serbia, que lleva hasta Hungría. Por eso Serbia, por eso Hungría y por eso Turquía no han tenido el impacto de los costes energéticos que sí han tenido otros países. Oye, Javier, todo lo que nos dices, pues
parece ser que nos remite a la energía y a la crisis de la energía. Y entonces yo te pregunto, esa crisis de energía o crisis energética, o crisis más bien en la energía o por el sector energético, podría venir desde Estados Unidos dedicada a todo el mundo, y ahí cómo entraría la ecuación y balance con el crecimiento del famoso sur global. Pues yo diría y culpabilizaría de todo esto, y lo voy a decir con datos que todos, al fin y al cabo todos lo sabemos. La crisis energética mundial viene de Estados Unidos. La sumisión y vasallaje, si cabe aún más, de la Unión Europea hacia quita este 40% de gas ruso y cómpramelo a mí, que encima no soy capaz de servirte todo lo que necesitas, pues, y con eso significa deslocalización de las industrias europeas hacia territorio de los Estados Unidos, es decir, te quito el gas, tu autonomía como país soberano o países soberanos para que puedas tener diversificado gas ruso, gas de Argelia, no tiene que ser gas natural licuado americano, pero como no soy capaz de brindártelo en las necesidades y capacidades y estructuras que tienes que tener además para este desembarco de estos buques de gas natural licuado, las empresas se deslocalizan. Tomo datos de un think tank de Bruselas, es decir, poco sospechoso de estar pagado por Moscú. Se escribe Bruegel, se pronuncia en flamenco holandés Bruegel. Entonces, este think tank que parece que dice Bruegel, que es... ha hecho un estudio, y lo he estado leyendo, que habla del empeoramiento de la crisis energética en Europa, las necesidades de llenar al máximo los depósitos de almacenamiento, no ahora como lo tenemos, sino de aquí al invierno 2023-2024. Ahí es, por eso yo hablo de lo del próximo semestre, que es el semestre crudo. Uh-huh. Por falta de crudo, nunca mejor dicho, por falta de energías como las teníamos, al menos al 90%, se tiene que tener al menos al 90% de su volumen de almacenamiento. A ver, si la demanda de gas natural hasta el 1 de octubre del año 23 debería de permanecer en un 13% más baja que el promedio de los 5 años, porque encima nos han hecho que se consuma menos el promedio de los 5 años anteriores, y si a la vez continúan las restricciones a las exportaciones rusas, y si a la vez las condiciones climáticas son las típicas del invierno para el invierno 2023-2024, la Unión Europea debe extender su programa de reducción de consumo, ya sabemos lo que significa reducir el consumo, que actualmente expira, o ha expirado, mejor dicho, el 31 de marzo del 2023. Esto que hace un incremento de la desindustrialización del viejo mundo, su industria termina huyendo al extranjero porque tiene que pagar precios más altos por el gas natural licuado. Ya sabemos que el estadounidense gas natural licuado, incluso el gas natural licuado ruso, es más caro que el gas que iba por tubería, y se incrementan, hay un récord de las deudas en la Unión Europea que acabarán con la industria intensiva de energía. En febrero del año 2022, la gran intelectual, el cerebro de la Unión Europea, ese prodigio de la naturaleza que es Ursula von der Leyen, lo digo con ironía para quien no me haya captado, en la conferencia de seguridad de Múnich en febrero del 2022 dijo: en un futuro cercano no podremos reemplazar los suministros de gas de Rusia con gas natural licuado. Ya lo decía, que nos suministran nuestros amigos más cercanos, en particular Estados Unidos. Esto lo decía en febrero del 2022. El gas aporta el 24% del balance energético de toda la Unión Europea. El 90% de su volumen es importado. 40% de las importaciones, como he dicho antes, proceden de la Federación Rusa. Entonces, esta señora, diciendo esto en la conferencia de seguridad de Múnich en febrero del 2022, aplaude el harakiri. Rusia, dependencia, decía, energética muy alta, el 40%, todavía no es ni el 50%, el 40%. Y entonces hay que sustituir una dependencia por otra más cara. Por eso hablo de la inteligencia.
hay que aplaudir que se dinamiten gasoductos y hay que desviar gas natural licuado o reservas a Ucrania. Los precios de gas natural licuado, repito, son altísimos. Los precios del acero, de los fertilizantes, de otros productos básicos europeos, muchas empresas estamos viendo que se trasladan fuera de sus países de origen a los Estados Unidos o hacen la plataforma Holanda para luego pasar a los Estados Unidos. Los precios de la energía allí son más estables y un fuerte apoyo, a pesar del libre mercado, del gobierno USA. Por lo tanto, la compra de gas natural licuado a la Unión Europea succiona la yugular de los países más pobres. ¿Por qué? Porque estamos viendo que de cara, ya lo hemos visto en el invierno pero de cara al invierno que viene, si estos países dependían más del gas natural licuado porque no había gasoductos, tendrán que tener cierres de fábricas, cortes de energía y malestar social por 10 años. Pero esto importa poco. Es decir, que países como Pakistán o Bangladesh o Filipinas estén en situaciones realmente problemáticas, simplemente se les pone una carita en Google y con eso ya se ha solucionado todo. O una carita en YouTube, una carita en redes sociales. La crisis energética es una estrategia planificada, y esto lo digo sin ningún tapujo, no sé cómo nos responderán en YouTube. La crisis energética es una estrategia planificada desde hace mucho tiempo por los círculos políticos y corporativos de Occidente para desmantelar la economía industrial en Europa en esa agenda verde distópica, y digo bien, agenda verde distópica, que sus raíces van mucho antes y sus ideas plasmadas mucho antes de la intervención rusa del 24 de febrero del 2022. Por lo tanto, solo pienso en los que se benefician. Estoy pensando en BlackRock y en Larry Fink, que ya decía en enero del año 2020, frente a las inversiones corporativas tradicionales en industria, tal, el dinero, decía Larry Fink, debe volverse verde. Y luego veo incendios en Asturias, en una región española, y curiosamente en donde se está incendiando es donde se van a instalar los molinos de viento, la construcción de parques eólicos. Luego veo la Agenda de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, y es esta cúspide en la reestructuración fundamental de todas las finanzas que está haciendo BlackRock, que es uno de los asesor, además, oficial del gobierno de Ucrania. Es decir, ¿quién provocó la crisis energética global? Tremendo el panorama que nos estás poniendo, como siempre, Javier. Yo te agradezco mucho. Solo para precisar para nuestra gente, recordar que el sur global prácticamente es pues abajo del paralelo 30, ¿no? Todos los países que estamos abajo del paralelo 30 pues nos consideran el sur global, aunque no estemos en el sur muchos, pero bueno, pues es como que los que están en el norte son los que más tienen y los que manejan el mundo. Oye, Javier, a ver, hablando de Rusia, Vladimir Putin cumple 23 años, no de edad, claro, sino de pues la política que está haciendo para el mundo desde Moscú. ¿Qué tiene que ver esto que nos enviaste el corredor Suwalki? Y bueno, finalmente lo que veíamos ahí en las imágenes, la bandera finlandesa, que bueno, pues ya es un nuevo miembro de la OTAN prácticamente, y que va a cuidar la frontera de la OTAN ahí con Rusia. ¿Es error? ¿Es acierto? Me gustaría, si me permites, antes de hablar del corredor Suwalki, dar la importancia, la relevancia que tiene el sur global en la nueva estructura multipolar que se está creando en las relaciones internacionales, en la geoestrategia, en la geopolítica y geoeconomía de las relaciones internacionales, no solo con la entente ruso-china, sino además con el desarrollo de un sur global y de países no alineados como pudiera ser en torno a la India. Estoy pensando en el nuevo paradigma de ya no se puede comparar la Guerra Fría actual con la antigua Guerra Fría, porque a pesar de que hay dentro de la India think tanks que quieren volcar el pulso
y seguir teniendo a una India neocolonizada por el imperio anglosajón, la India está en primera línea en el concurso bipolar entre Estados Unidos y China y no puede darse el lujo, dicen estos occidentalistas de la India, de elegir socios como pueda ser Rusia. Pues bien, las relaciones internacionales en realidad se están acercando a una multipolaridad. Por una parte, y lo resumo y voy a tu pregunta del corredor, existe lo que se llaman muchos analistas el Golden Bellion de Occidente, cada vez menos Golden y menos Bellion, liderado por Estados Unidos. Luego está la entente ruso-china y luego está el sur global liderado informalmente, y digo bien informalmente porque no es un líder oficial, no hay líderes, por la India. El desarrollo de los propios BRICS ampliándose, integrando en el futuro hasta el 2028 a estos 10 o 15 países, esta hace que la entente chino-rusa se sobrepase. Es decir, no es algo ya vinculado ni a China ni a Rusia, es algo que la India hace de balance para que las economías, que la rusa no caiga tanto en el dominio chino y viceversa. La India hace que los países en desarrollo del sur global no caigan solo bajo la dependencia de China. Y esto es lo que quería comentar, que muchos analistas lo consideran irrelevante todavía el sur global, pero yo lo considero muy, muy relevante porque se están produciendo agregaciones de países en conglomerados regionales, como lo he dicho, los BRICS. Estoy pensando, por ejemplo, en la Comunidad de África Oriental, la East African Community, que se llama CAO, en donde se están intentando integrar la República Democrática del Congo, la de Burundi, la de Kenia, la de Ruanda, Sudán del Sur, Uganda y Tanzania, la próxima membresía de Somalia y la posibilidad de Etiopía. Es decir, intentar crear bloques económicos regionales más integrados en el mundo, en proceso aún de una integración integral en otros campos que no sea solamente de transacciones económicas, sino futuro políticas y de seguridad. Por lo tanto, este CAO, esta Comunidad de África Oriental, atraerá inversiones extranjeras y no tendrán solo la dependencia colonial de Reino Unido o de Estados Unidos, si se combina además con otras organizaciones, como puede ser los BRICS, como puede ser la Organización de Cooperación de Shanghái. Es decir, lo que hay que jugar es en el mundo de la multipolaridad y no en el mundo de un bloque contra otro bloque. Entonces, y me encantaría que las personas pudieran ver una intervención que tuvo el líder del Partido Socialista de Zambia cuando les visitó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, en una gira por África para evitar estos acercamientos como las que están haciendo por Latinoamérica, donde este candidato de la oposición, Fred M'Membe, dijo: los asesinos de Lumumba, los que derrocaron a Kwame Nkrumah, los que mataron a Nasser, los que mataron a Gaddafi, hoy vienen a enseñarnos democracia. Y se lo dijo en la propia cara a Kamala Harris. Entonces, si quieres, veo lo del corredor Suwałki, si lo pones para que se vea, esto es, o era, lo voy a intentar tratar rápido, es un mapa donde se ve por una parte la antigua Königsberg, Kaliningrado, que da al Báltico, la tierra de Kant. La tierra de Kant, un territorio ruso, justamente, y el corredor Suwałki, ahí está viéndose, es una franja de tierra entre Lituania y Polonia de unos 70 kilómetros de longitud que conecta a Bielorrusia, el principal aliado de Moscú, con Kaliningrado, el territorio ruso incrustado en Europa. Pues bien, en entrevista hace un año, junio del 2022, Stephen Hall, profesor de Política, Relaciones Internacionales y de Rusia en la Universidad de Bath, en Reino Unido, es decir, un poco sospechoso también dijo que las fuerzas rusas y bielorrusas han estado entrenando juntas, esto se sabe, extensa
extensa y intensamente en el pasado para tomar esta zona. Ya los británicos están alarmando, creando propaganda para mantener alejadas a las fuerzas de la OTAN. Es un escenario peligroso porque de intervenir Rusia allí cortaría el acceso de la OTAN con los estados bálticos y por lo tanto permitiría a Rusia incorporarse estos estados. Rusia no ha tenido intención desde el final de la Segunda Guerra Mundial ni en incorporarse ni Estonia, ni Letonia, ni Lituania, ni Finlandia. El territorio, este corredor, es un área prácticamente deshabitada, consiste principalmente en pantanos, hay 2 carreteras y una única vía de tren. Representa la distancia más corta entre Rusia y Bielorrusia, pero ojo, lo que ha pasado ahora con Finlandia, que se ha hecho la soga al cuello, rompiendo su neutralidad histórica, pues no sabemos cómo va a terminar, porque el corredor Suwałki es un cuello de botella en términos no solamente estratégico-militares, sino también en términos logísticos. Es decir, con la adhesión de Polonia y de Lituania a la Unión Europea, Rusia logró, pero de estas cosas que se firman y que Occidente no cumple, en el 2003 logró un tratado entre estos países que se unieron a la Unión Europea, Polonia y Lituania, que permitía el tránsito de pasajeros y mercancías por este corredor entre Polonia y Lituania. Bueno, y tuvieron la desvergüenza de violar este tratado Lituania. ¿Y qué es lo que pasó? Que ante la amenaza de Rusia de decir si este cuello de botella no me permitís que entren mercancías desde el momento de la intervención, habrá un problema. Pues bien, si los rusos cerrasen este corredor militarmente y también impusiesen un bloqueo naval en el Báltico, entonces la OTAN quedaría en una situación muy difícil en cuanto a cómo suministrar incluso materiales básicos como alimentos, combustibles, a los 3 estados bálticos, a Lituania, más arriba Letonia y más arriba Estonia. Las fuerzas especiales que están allí de los Estados Unidos en Orsztyk, Polonia, muy cerca de la frontera lituana, en eso que veis en rojo. Desde el 2014 ha habido un incremento de la presencia militar y de la potencia de fuego cada vez más drástica en ese territorio. Lo que ha hecho Finlandia pasándose a la OTAN, yo creo que es un error de cálculo de sus políticos y veo que Kaliningrado, donde está la flota báltica, donde hay armas nucleares, pues se creen los occidentales de la OTAN en la figura de su secretario general que con la incorporación de Finlandia han anulado ese talón de Aquiles. Yo creo que no, que es lo contrario. Han provocado una situación muy peligrosa para los países bálticos, una situación muy peligrosa para la propia Finlandia y además una situación en la que si lo que se trata es de poner armas nucleares de la OTAN en esos territorios para anular la capacidad de respuesta de la Federación Rusa podría responder de la siguiente manera. Y este ejercicio lo he hecho yo. Si me escuchan en Rusia, no quiero darles ideas pero bueno, si Rusia anunciase, yo diría que todavía si hubiese un poco de razón en las relaciones internacionales, pero ni por ningún lado la hay, si Rusia anunciase que sus misiles nucleares no estarán dirigidos más que contra Estados Unidos y con sus aliados de la OTAN, se podría revertir el tema de la incorporación de Finlandia. Yo creo que no ya. Pero si cumpliese con una promesa anticipada de perder todos los derechos en leyes internacionales y cualquier país renunciase a esa estrategia militar antirrusa de la OTAN, estos países que renunciasen a esta estrategia antirrusa sabrían que no tendrían el problema de un ataque ruso jamás. Pero si esto no llegase a buen puerto y se instalasen misiles nucleares a menos de 7 minutos, es decir, Ucrania, Moscú está a 300 millas, 5 minutos. Esto es lo que temía la cúpula militar rusa, que 5 minutos significa que no tienen capacidad de respuesta para un ataque preventivo nuclear, a devolverles, salvo si funcionara o no, porque nunca se ha probado,
la respuesta automática de los misiles nucleares, que aunque el comando esté destruido, los misiles automáticamente devolverían el ataque de un ataque preventivo. Pero bueno, a lo que iba. ¿Y si Rusia ahora decide reubicar el comando central de Rusia en Novosibirsk? Es decir, en vez de estar en Moscú, que vaya a la tercera ciudad más grande de Rusia, a medio camino entre Pekín y Ucrania, y por lo tanto el comando central de Rusia ya quedaría a 2.000 millas de territorio ruso. ¿Qué es lo que van a hacer los de la OTAN? Van a intentar invadir Bielorrusia, van a intentar entrar en Rusia para colocar los misiles para que esté más cerca, o incluso si hace esa reubicación Rusia del comando central en Novosibirsk, otra cosa que también podrían hacer a la vez es Kaliningrado de Nueva York está a 4.150 millas, es decir, a 6.600 kilómetros. Rearmando Kaliningrado con misiles hacia Occidente, concretamente hacia Nueva York, estarían con los misiles supersónicos, estarían anulando también capacidades de respuesta de los norteamericanos. Si a su vez lo hacen a la costa oeste y a la costa este, es decir, Kaliningrado para Nueva York y Yelisovo, que está en la punta de Siberia, contra San Francisco. Está exactamente en Kamchatka. Esto está, Yelisovo de San Francisco está a unas 3.771 millas y de Los Ángeles a 4.117 millas. Es decir, si el comando central de Rusia lo instala en Novosibirsk y arman misiles hipersónicos en Kaliningrado y en Yelisovo apuntando a Nueva York, a San Francisco y a Los Ángeles, pues yo creo que la estrategia de disuasión nuclear sería algo que volvería a funcionar en las mentes de los belicistas, porque dirían, bueno, es que... Y además pienso en una cosa, el apoyo de la Unión Europea ante esta situación, si se diese, va a ser indefinido, porque ya lo ha cuestionado hoy el presidente de Hungría, Viktor Orbán. Pero es que ya, además, ya se fueron varios mandatarios, ¿no? Aparte de Orbán, Javier, se fueron varios mandatarios a ver a Xi Jinping, ¿no? Hasta Macron. Sí, hasta Macron, sí, pero lo único que han obtenido es que haya dentro de unos días una reunión del ministro de Defensa chino con el ministro de Defensa ruso. Es decir, que la situación se ha hecho tan mal. La política de la última administración del gobierno de Estados Unidos es tan decadente, y decadente en todo el pleno sentido de la palabra, que creen que están ganando, y lo que están haciendo es hundiendo al país en recesión, haciendo perder la confianza del dólar. Ya lo decía Robert Kennedy Jr., uno de los descendientes de sobrino del hermano de John Fitzgerald Kennedy, que esta administración norteamericana estaba hundiendo el poco prestigio que quedaba último de los Estados Unidos. Porque lo del tema de Finlandia, a solo 507 millas de distancia del Kremlin, un misil nuclear de los Estados Unidos que se colocase allí estaría, repito, a 7 minutos de ser capaz de aniquilar el comando central de Rusia si siguen manteniéndolo en Moscú. En el primer ataque relámpago, y el gobierno así pretende, en su cabeza, el gobierno Biden daría el jaque mate a Rusia y podría exigir la capitulación de Rusia. Sabiendo además que tiene instalado Rusia este sistema que he dicho yo de contraataque automático que se llama de mano muerta, para lanzar automáticamente todos los miles de ojivas nucleares que tiene Rusia, contra Estados Unidos y todos sus aliados de la OTAN, aunque estuviese destrozado o destruido el comando central de Rusia. Ellos juegan, son amantes de la muerte, estos occidentales que nos gobiernan, a que como nunca se ha utilizado este sistema de mano muerta, puede que lo mismo no funcione. Y están haciendo sus especulaciones de muerte en base a eso. Pero, repito, y parece chiste esto de la mano muerta. Sí, es que se llama así. ¿Qué es lo que haría si Rusia coloca las armas nucleares donde yo he dicho antes? En Kaliningrado, sí, en Yelisovo, y además traslada su comando central. Recordemos, además, es que las varas de medir
y el juzgar los mismos hechos o similares con distintas políticas siempre me he revelado desde niño. Es decir, año 62, cuando yo nazco, crisis de los misiles de Cuba. Los Estados Unidos amenazaron a la Unión Soviética de una guerra nuclear si la Unión Soviética colocaba en Cuba a 1.134 millas de Washington, es decir, a más de 10 o 12 minutos de la época de distancia, y ahora ellos están colocando misiles a 7 minutos. Y tremendo, le ¿no? ven extraño que proteste. Es decir, hoy lo que tú les ha de haber hagas, dado, que sí, no se parece a lo que yo puedo hacer. les ha de haber dado enfado y coraje porque Finlandia justamente en el World Report salió como el país más feliz del planeta, y ahora que entrevistan a los finlandeses de a pie, pues no están tan felices porque dicen que tienen muchos problemas de preocupación, principalmente por ahora ser defensor de la OTAN y tener ahí a Rusia a dos calles, ¿no? Hombre, es que si los gobernantes de estos últimos 30 años en Occidente hiciesen oído y caso a sus poblaciones, otro gallo cantaría. Pero como son comisionistas de todo tipo de empresas, ya sea de la farma, ya sea la militar, pues evidentemente están al servicio no de un Estado, de su Estado nacional, están al servicio de intereses corporocráticos, Claro, y por lo tanto esperan tener su presente, su futuro asegurado, independientemente de todos los demás. Y esto es importante porque se ha alejado algo que para mí es fundamental. Es decir, yo critiqué y critico la precipitación del presidente Putin de la Federación Rusa en la invasión de Ucrania. Hubiese sido mejor que hubiese seguido y esperado a ver el ataque que estaba preparado desde, como se hacían ataques intermitentes, pero el ataque preparado por parte de Kiev ucranianos, hacia los otros ucranianos del Donbass, y allí no hubiese sido un ataque de agresión, sino de legítima defensa de poblaciones que no solamente atacan poblaciones rusas, sino atacan poblaciones magiares en territorios de Ucrania que antes eran de Hungría y que tras la Segunda Guerra Mundial se incorporaron a Ucrania. Estoy pensando que esto ha trastocado las relaciones internacionales. No solo han hundido a la Unión Europea, a los países que forman eso de la Unión Europea, ese conglomerado burocrático desde Bruselas, sino que además la política extranjera de Rusia ha cambiado ya para muchísimos, muchísimos años, y me duele porque en la política extranjera que tenían desde finales de los 90, cuando entró Putin y todos los de San Petersburgo, el clan de San Petersburgo, era una política de integración pro-Occidente, entendido pro-Europa. Pensaban que podría jugar un papel Rusia en el concierto de las naciones europeas. Es una histórica lucha que siempre ha habido dentro de las concepciones, desde que Rusia se crea como Estado con Iván el Terrible, siempre ha habido una dicotomía de opiniones entre los occidentalistas y los orientalistas en Rusia. Pues bien, el golpe de gracia contra los occidentalistas en Rusia lo ha dado el propio Occidente. Cuando veo que el 31 de marzo pasado el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, aprobó un nuevo concepto de política extranjera, en este documento, que se llama el concepto de política extranjera como apoteosis del multilateralismo y el catecismo de la soberanía, que lo comentaba un analista, Alexander Dugin, es un cambio en toda la conciencia geopolítica y cívica de las autoridades de Rusia que comenzó con la llegada al poder de Putin hace 23 años, que repito, era el clan de San Petersburgo, buscaba esa unión e interrelación con Europa. Se trata de un programa de acción abierto de una gran potencia continental soberana como es Rusia, que declara su visión en el próximo orden mundial y expresa su voluntad de hierro de construir esta misma arquitectura para cualquier nivel de confrontación con aquellos que intenten impedírselo, y por lo tanto rompe la espina dorsal de la soberanía estratégica que se estaba llevando hasta entonces. Por lo tanto, ahora este resultado de la guerra contra el Occidente colectivo
busca claridad, coherencia, compromiso con el pueblo ruso, con la historia rusa, con el pasado, el presente, con el futuro. Es un incremento del nacionalismo de los pueblos de la Federación Rusa. Y por lo tanto, la existencia misma de Rusia está en juego, según esta concepción. Y por lo tanto, la integración de Eurasia hace que se aleje de Europa. Ya no es esa idea que tenía el presidente de Francia, Charles de Gaulle, de Europa que fuese desde Portugal hasta los Urales. Han roto en una espina dorsal los occidentalistas de Occidente, han roto la unión de Rusia y la han volcado hacia Asia. Por lo tanto, esta política opuesta a la estrategia mundialista, unipolar y contra la teoría liberal de las relaciones internacionales es el multilateralismo y el concepto soberanista. Y esto no va a dar marcha atrás, no va a dar marcha atrás porque antaño Rusia, repito, intentaba encontrar fórmulas de compromiso con Occidente que reflejasen, por una parte, su deseo de soberanía, pero también una búsqueda de un compromiso con Europa. Hoy es muy diferente. Rusia ya es un Estado mundial, un país continente. Ya vemos que las sanciones, el daño que han hecho, pensaban doblegarlo en cuestión de meses. Y es una civilización independiente. Este es el concepto que han metido a través de los orientalistas como Dugin, con sus propias orientaciones, objetivos, valores, con su propia identidad inmutable, según Alexander Dugin, y que no depende de ninguna fuerza exterior. Por lo tanto, los occidentales y los liberales rusos que tienen a gala combatir esto se van a quedar cada día más aislados, cada día más aislados. El concepto que prosperó en el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, como he dicho, el 31 de marzo pasado, y que ratificó el presidente Putin, se va a extender a la doctrina militar, a las organizaciones del poder ejecutivo, a la educación, a la información. Y por lo tanto, para resumirlo, este concepto nuevo en política es: Rusia es un estado de civilización distinto, no es Europa ni es China, es una extensa, amplia potencia euroasiática y europacífico, es un eje alrededor del cual el pueblo ruso y otros pueblos están unidos entre sí, y es el corazón o la base de una comunidad cultural y civilizatoria del mundo ruso. Por lo tanto, como se trata de una civilización per se, según este concepto, no puede formar parte de otra civilización. Y Rusia, entonces, a partir de ahora, ya se declara que no forma parte de la civilización occidental, como se decía hasta entonces, y constituye una civilización independiente. Pues qué bien definiste justamente esta espina central del pensamiento ruso en su defensa por pues la supervivencia también, ¿no? Javier, pues gracias por esta masterclass, ya nos vamos. Me gustaría que en este mundo que nos presentas, caótico y también con esperanza, nos des la cereza del pastel, una palabrita, escógela, que me gusta siempre ese desafío de que después de la hora que nos diste de clase, nos despidas con una palabra. ¿Me permites dos frases? Claro. En vez de una palabra, dos frases. El que quiera, y esto lo dijo Emiliano Zapata, el 11 de abril, hace unos días, pero del año 19, Emiliano Zapata dijo: el que quiera ser águila, que vuele. El que quiera ser gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Esto de Emiliano Zapata. Y la otra frase que lo cogería de Malcolm X, vuelvo a retomar, como en otra intervención hice de Malcolm X: nadie puede darte tu libertad, nadie puede darte tu igualdad o justicia o cualquier otra cosa. Si tú eres un hombre, y hablo de hombre, ser humano, cógelo tú mismo. Claro, claro. Qué bueno que aclaraste lo de hombre como ser humano y no vas a decir que ella o algo así. Pues te agradezco mucho, Javier, te agradecemos mucho. Y pues bien, esto no solo es una clase de maestra o una conferencia magistral, sino también pues son lecciones que podemos aplicar
a la vida individual, a la familia y sobre todo nuestro papel que nos recuerda, evocando a Emiliano Zapata, nuestro papel como seres humanos de estar insertos en una sociedad, protestando, criticando, levantando la voz. No es un derecho, es una obligación también, Javier, y gracias por ser partícipe de esta obligación mundial de los seres humanos. Javier, adelante. Muy poquito, es que has dicho la palabra clave, familia, tan importante, tan fundamental, la palabra familia, y se me ha venido a la cabeza una frase que no sé si la voy a decir bien, que decía Goethe sobre solo hay dos legados duraderos, dos legados duraderos que podemos esperar donar a nuestros hijos. Uno de ellos son las raíces, el otro, darles alas. Qué bonito está eso. Más que la mejor herencia, como decía también mi padre y mi abuela, es la cultura, ¿no? Gracias, Javier. Gracias, un abrazo, hermano, y pues a ustedes que nos están viendo, a ti que nos ves, muchísimas gracias, sobre todo por defender este espacio de libertad y protestar. Justamente muchos protestaron porque nos censuraron más de una semana. Gracias, Javier, un abrazo. Gracias, y a usted muchas gracias. Hasta la próxima y buenas noches.